donde yo inicio diciendo que ese x al cuadrado va a ser a, x más y es b, y y cuadrado es c. O sea, yo defino inicialmente esas variables que tiene la función f. Y vean que, bueno, los últimos 4 ejemplos, no, 3 ejemplos, los he hecho con esta forma de darles el ejercicio, pero bueno, recuerden el segundo ejemplo que hice, donde ya les decía más bien quién era A, B y C, ¿verdad? A y B era en ese ejemplo. Pero más bien les ponían f de A, B, C, y al final les ponían donde A está, B está, C está. ¿Okay? Yo cuando calculo aquí zx, yo digo, bueno, lo primero que tengo es una multiplicación, un producto. La derivada de la primera, recuerden, si estoy derivando en x, y es constante. La derivada de x es 1 por la constante. Por la función sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. La voy a escribir así. Con respecto a x estoy derivando. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer más espacio. Aquí es y por f, que no conozco la función, entonces no puedo calcular eso. Más xy, que multiplica a, y voy derivando esa función. La función no tiene x directamente, entonces tengo que derivar f en a y a en x. F lo derivo en b, b en x. F lo derivo en c, c en x. Lo único que les ahorraría el toque de hacer el arbolito, ¿verdad? Si alguien lo conoce, es que cuando yo derivo c en x, me doy cuenta que c no tiene x. Entonces este va a ser. Y lo único que me hubiera ahorrado el arbolito es tener que escribir esta expresión. O sea, para mí el ahorro es mínimo y para mí los enreda más. Entonces por eso yo no lo uso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda esto? Y f de ABC más xy que multiplica f de a por a de x. A de x es 2x. F de b por b de x es 1 y el otro dio 0. Okay. ¿Cuánto es ZY? Nuevamente es un producto, lo primero que tengo. De la derivada de la primera, bueno, la derivada de y es 1 por el x, que es constante, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. Y vamos de una vez. Tengo que derivar f, que tiene a, b y c. Entonces ya sabemos que la regla de la cadena me dice, derive f con respecto a su primer variable, y esa variable con respecto a la que usted quiere. Derive f con respecto a su segunda variable, derive esa variable con respecto a y. Derive f con respecto a su tercera variable, derive la tercera variable con respecto a la que usted está derivando. Y nuevamente, hacer el arbolito lo que les hubiera, la ganancia que hubieran tenido era que desde el inicio sabían que esto iba a dar 0, ¿verdad? Porque ya no tiene yes. Y esa es la única ganancia, que se hubieran ahorrado escribir esta expresión nada más. ¿No? Nuevamente, para mí, yo siempre he visto que el ahorro es mínimo y más bien los confunde. Ok, calculo lo que puedo calcular y listo. Este se cancelado. Ese primero es 0. Entonces me queda f de b por b de y es 1. F de c por c de y, que es 2y. Listo, ya resolvimos el ejercicio. Profe, ¿cuántas variables podrían salir, digamos? Las que sean, pueden salir 5, 6. Sí. Bueno, la otra cosa que le iba a decir es, digamos, aquí también podrían salir como, por ejemplo, números, en el aspecto de que un número solo, digamos, como que le pongan a uno, ¿sí? Sí, podría ser. Vamos a hacer otro ejemplo. Como cuando uno deriva con respecto solo a X y le aparece un 2 que es constante 0, pero me refiero aquí, digamos, como se está trabajando como con varias variables con respecto a cada cosa, si podrían igual salir números. Sí, eventualmente podrían ser. O sea, okay. Sí, no hay ningún problema que salga ahí algún número.
Y las cantidades de variables, sí, pueden ser las que sean. Obviamente, entre más variables, esto se va haciendo más grande. Y usualmente, digamos, en una evaluación no se ponen muchas. 2, lo más 3. Pero pueden ser y las que sean, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo lo que les enseño aquí es a derivar, en realidad lo que sea, lo que les aparezca lo pueden derivar. Sea con 10 variables, sea con una, sea lo que sea, pueden derivarlo, no hay ningún problema. De hecho, vamos a hacer un ejemplo ahí, vacilón, uno más.